Química ácido-básica. Primero hay que saber o iniciar desde el inicio de cómo inicia el pH. Y se sabe que un ácido libera iones de hidrógeno, mientras que una base se combina con hidrógenos y la mayoría en el cuerpo son débiles, ejemplo el ácido carbónico y el bicarbonato. Ahora bien, tenemos los sistemas amortiguadores que son mezclas de un ácido débil y su base conjugada o viceversa, que ayudan a resistir cambios en la concentración de hidrógenos o hidrógenos. Disociación es que los ácidos se disocian reversiblemente en hidrógenos y su anión, lo que la fuerza de un ácido base depende del grado de disociación. Ahora tenemos la producción metabólica de ácido y bicarbonato. El ácido volátil tenemos el primero que es cumple un equilibrio en el dióxido de carbono que elimina a través de los pulmones, por lo tanto los pulmones regulan la concentración del ácido volátil. Tenemos los ácidos no volátiles o fijos, no se eliminan por los pulmones, ejemplos del sulfúrico, el clorhídrico o el fosfórico. Son amortiguadores por proteínas corporales o funciones amortiguadoras extracelulares, como lo que es el bicarbonato, y luego eliminados por los riñones. Tenemos el transporte de dióxido de carbono. El transporte de dióxido de carbono es un producto del metabolismo y se viene a transportar desde las células a la circulación de tres formas. Tenemos disuelto en plasma, que es del 10%, y que la cantidad transportada depende de la presión parcial del dióxido de carbono y la solubilidad. El ácido carbónico está formado a partir del dióxido carbónico disuelto que contribuye al pH sanguíneo. Como bicarbonato, explicando en la siguiente respuesta, unido a lo que es la hemoglobina, explicado en una siguiente respuesta. Tenemos los ácidos volátiles y no volátiles. Nuestro organismo continuamente produce ácidos que amenazan el valor fisiológico del pH y de los líquidos corporales y se distingue en dos tipos de ácidos. Tenemos el ácido volátil y los ácidos no volátiles. Los ácidos volátiles tenemos el H2CO3 que produce 1.5 mililitros a 20 mililitros o miliosmoles por día. Tenemos el subproducto de metabolismo de la glucosa y ácidos grasos eliminado por los pulmones. Tenemos en ácidos no volátiles el ácido sulfúrico, fosfórico, lactático y cetónico, y cumple los mismos procesos, tanto que produce de 50 a 100 miliosmoles por día. Tenemos el subproducto de metabolismo del incompleto de proteínas, grasas e hidratos y de carbono, y son eliminados por los riñones. Tenemos el cálculo del pH o cómo evaluar el pH. La ecuación de Henderson-Hasselbalch es que genera, o esta ecuación nos permite saber cuál es el pH tanto en personas o en diferentes formas de ver el pH como aguas, ácidos, etc. Esta ecuación se utiliza para calcular el pH plasmático utilizando el pK del sistema amortiguador del bicarbonato, que es 6.1, y el organismo al 10 de la relación entre el bicarbonato y el dióxido de carbono y el CO2 disuelto en lo que vendría a ser en H2CO3, que nos equivale la fórmula pH es igual a 6.1 más logaritmo de 10, en paréntesis vendría a ser HCO3 menos 2 y dividido a PCO2 por 0.03 paréntesis. Ahora tenemos para qué nos sirve o qué importancia tiene y es que la importancia es de la relación, no de los valores absolutos. El pH está determinado por lo que es la relación entre el bicarbonato y el dióxido de carbono disuelto y no por sus concentraciones individuales o una relación de 20 a 1. Resulta en un pH de 7.4. Las variaciones en relación y el pH plasmático disminuye si la relación es inferior a 20 y a 1 y aumenta si es superior a 20 y a 1. Igualmente, el cálculo del pH viene a ser tanto directa como inversamente. La regulación del pH, el pH de los líquidos corporales o de cambio de la concentración de hidrógenos, está regulado por tres mecanismos principales. El primer mecanismo es que los sistemas amortiguadores químicos de los líquidos corporales vienen a combinarse de inmediato con excesos de ácidos o bases para evitar cambios grandes de pH. Los pulmones que controlan la eliminación de dióxido de carbono son, y tanto, los que vienen a estar presentes para regular el pH en el pulmón. 3. Los riñones que eliminan hidrógenos y reabsorben y generan nuevos HCO3. Sistemas de amortiguadores químicos. Tanto la regulación del pH a corto plazo depende de sistemas de amortiguadores químicos en los líquidos intracelular
y extracelular. Un sistema de amortiguador consta de un ácido débil y una base conjugada o viceversa. Estos sistemas convierten ácidos fuertes en ácidos débiles y bases fuertes en bases débiles para minimizar los cambios tanto del pH. Ahora tenemos los tres sistemas amortiguadores principales y son: 1. El sistema amortiguador de bicarbonato, las proteínas, el sistema de intercambio de H más K más extracelular. Estos sistemas vienen a actuar rápidamente para neutralizar el exceso de ácidos o tanto bases, previniendo lo que son los cambios bruscos en el pH, mientras los mecanismos respiratorios y renales entran en acción para regular o generar una homeostasis. El sistema amortiguador de bicarbonato, es un componente crucial para la regulación de un equilibrio ácido-base del cuerpo. Aquí te proporciono tanto un resumen de sus características y funciones. Se compone que el sistema está compuesto por un ácido débil, el ácido carbónico, y su base conjugada del bicarbonato. La función es que este sistema amortigua los cambios de un pH de los líquidos corporales al reaccionar con ácidos o tanto bases fuertes, convirtiéndonos en sustancias más débiles. La reacción clave es que la reacción reversible que define este sistema es tanto el CO2 más H2O más H2CO3 más hidrógenos y más HCO3. Sistema de amortiguadores de proteína. Es que las proteínas son los sistemas de amortiguadores más abundantes del cuerpo. Sus características claves incluyen anfoterismo, que puede actuar tanto como ácidos como bases. Los grupos ionizables, que contienen múltiples grupos que pueden liberar o unirse iones de hidrógenos. La localización es que se encuentran principalmente dentro de las células, donde amortiguan los hidrógenos y el CO2, que se difunden a través de las membranas celulares. Y ahora obtenemos las proteínas plasmáticas, que la albúmina y las globulinas plasmáticas son las principales proteínas amortiguadoras en el sistema vascular. El intercambio de hidrógeno o potasio. El intercambio de iones hidrógeno y potasio entre los compartimentos intracelular y extracelular es un mecanismo importante para regular el equilibrio ácido-base. Tenemos el intercambio iónico. Tanto hidrógeno como el potasio tienen carga positiva y se mueven libremente entre el LIG y el EG. Tenemos la regulación del pH. Tenemos la regulación del pH. Cuando hay un exceso de hidrógenos en el EG, se mueve hacia el LIG a cambio del K. Cuando hay un exceso de potasio en el EG, se mueve hacia el LIG en cambio de hidrógenos. Igualmente, este es un trabajo viceversa. La interacción entre el equilibrio ácido-base y los niveles de potasio, o las alteraciones, son los que los niveles de potasio pueden afectar al equilibrio ácido-base y viceversa. Los mecanismos de control respiratorio. La segunda línea de defensa contra los desequilibrios ácido-base en la regulación del dióxido de carbono extracelular por los pulmones. Tenemos la ventilación y el PCO2, y el aumento de la ventilación viene a disminuir el PCO2, mientras que la disminución de la ventilación viene a aumentar. La regulación de la ventilación, tanto de la PCO2 sanguínea y el pH, son regulados claves para la ventilación. Los quimiorreceptores en el tronco encefálico y los cuerpos carotídeos y aórticos, que detectan cambios en el PCO2 y el pH y ajustan la frecuencia respiratoria. Tenemos los mecanismos de control renal. Es que los riñones desempeñan tres funciones claves en la regulación del equilibrio ácido-base. Tenemos 1. Excreción de hidrogeniones, que eliminan los iones hidrógenos y son provenientes de los ácidos fijos producidos por el metabolismo de proteínas y lípidos. Tenemos la reabsorción de HCO3, o lo que vendría a ser bicarbonato, que reabsorbe el bicarbonato filtrado en el glomérulo, evitando que este importe solución amortiguadora que se pierda en la orina. Tenemos la farmacodependencia y las fallas multiorgánicas, que prácticamente la farmacodependencia, también conocida como adicción a las drogas, es una enfermedad crónica y recurrente que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas, a pesar de lo que vendría trayendo consecuencias negativas para la salud, para las relaciones y para la vida general. La relación entre farmacodependencias y fallas multiorgánicas. Aunque no todas las personas con farmacodependencia desarrollan el abuso de sustancias, pueden aumentar significativamente el riesgo de desarrollar esta condición, y varias vías y mecanismos pueden contribuir a la FMO en el contexto de la farmacodependencia: sobredosis, infecciones, complicaciones médicas, estilo de vida poco saludable.
Tenemos la relación entre farmacodependencia y fallas multiorgánicas. La sobredosis prácticamente es que las drogas pueden causar daños directos a órganos vitales como lo que es el corazón, pulmones, hígado y los riñones. La depresión respiratoria, la hipoxia y la toxicidad directa pueden desencadenar una cascada de eventos que conducen a la FMO, con tanto infecciones, complicaciones médicas, estilo de vida poco saludable. Tenemos las infecciones, que es el uso de drogas inyectables que aumentan el riesgo a infecciones graves como la endocarditis, la neumonía y la sepsis. Estas infecciones pueden propagarse rápidamente y causar daño generalizado a múltiples órganos. Ahora tenemos que cómo generar un estilo de vida poco saludable. La farmacodependencia a menudo se asocia con un estilo de vida poco saludable que incluye mala nutrición, falta de higiene y falta de atención médica. Estos factores pueden comprometer aún más a la función de los órganos y aumentar el riesgo de FMO. Complicaciones médicas. Es el abuso crónico de drogas que pueden provocar una variedad de complicaciones médicas como enfermedad hepática, enfermedad renal, enfermedad cardíaca y trastornos pulmonares. Tenemos los órganos comúnmente afectados en la FMO relacionado con la farmacodependencia. Los órganos de los sistemas que se ven más afectados con mayor frecuencia de la FMO son relacionados a través de la farmacodependencia. Incluye el sistema respiratorio a través de sobredosis de opioides, neumonía por aspiración e infecciones pulmonares, sistema cardiovascular como la endocarditis, el sistema hepático como hepatitis, sistema renal como rabdomiosis, y tenemos el sistema nervioso como sobredosis o encefalopatía, es la más conocida, y por último las convulsiones. Tenemos trastornos congénitos de los riñones, que es el desarrollo renal fetal, y comienzan temprano alrededor de la quinta semana de gestación, y la función renal se establece entre las semanas 9 y 12. La orina fetal contribuye significativamente al líquido amniótico. Tenemos ahora la agenesis e hipoplasia, que prácticamente presenta oligohidramnios, que es bajo líquido amniótico y sugiere problemas renales fetales. Tenemos anomalías comunes como la forma o posición, que son las más frecuentes que salen en un bebé. Anomalías menos frecuentes como la disminución de masa renal, agenesia, hipogénesis o estructura displasia. Detención prenatal, que es la ultrasonografía, detectada anomalías desde la semana 12. Tenemos las enfermedades renales quísticas heredadas, que son enfermedades renales quísticas heredativas, que son trastornos monogénicos con herencia mendeliana, incluyendo la enfermedad renal poliquística autosómica dominante y recesiva y de nefroptisis, enfermedad quística medular. Tenemos la enfermedad renal poliquística dominante autosómica, que son riñones fetales que se desarrollan en temprana, y su función incluye el líquido amniótico. También incluye que el poco líquido amniótico puede indicar problemas renales fetales y afectar al desarrollo. Anomalías de formación o de posición son comunes, tanto más estructura y menos. Tenemos las causas y patogénesis, que es el origen de los quistes, que se creen que se surgen de pequeños segmentos de túbulos renales con pocas células epiteliales. Sus características celulares de los quistes son las células epiteliales que revisten los quistes y proliferan rápidamente y están poco diferenciados. Tenemos la membrana basal defectuosa, que permite la dilatación y formación de los quistes. Muchas gracias, esta ha sido mi participación en este video. Espero que les guste y les sirva para sus aprendizajes.